¿Qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Andrés Mondragón. El día de hoy tengo la oportunidad de hablar de un espectacular libro llamado El negocio del siglo XXI del autor Robert Kiyosaki. Bien, he decidido escoger este libro por una razón. En muchas ocasiones nosotros pensamos que la alfabetización sucede netamente en personas que no tienen conocimiento sobre la lectura y sobre la escritura. Sin embargo, es posible hablar de una alfabetización financiera. Por esta razón, el día de hoy les hablaré de este libro. Antes que nada, ¿quién es Robert Kiyosaki? El autor de este libro es un empresario americano, defensor de la educación financiera y de la creación de tu propio negocio. Si te interesa este video, acompáñame. Bien, se dice que una persona es analfabeta porque no sabe leer y escribir. Si ese es tu caso, esta es tu oportunidad. Pero si por otro lado sabes leer, sabes escribir, pero no sabes manejar tus finanzas, esta también puede ser tu oportunidad. Ahora, ¿por qué alfabetizar desde lo financiero? Por lo general, personas que no saben leer y escribir no pueden acceder a un buen empleo, a un servicio de salud de calidad, por el mero hecho de estar en desventaja por no poseer estas habilidades. No obstante, le quiero decir a las personas que no saben manejar sus finanzas que también son analfabetas en términos financieros. Pero tengo una buena noticia, o más bien una propuesta. Si no saben manejar tus finanzas y tampoco saben leer y escribir, esta es la oportunidad perfecta para crecer como persona. Lo mejor de todo, hey, a pesar de que tú no sepas leer y escribir, no necesitas llegar a tener un título universitario, un título de doctorado, un título de magíster para estar al mismo nivel de una persona que sí posee estos conocimientos en el campo financiero. Bien, sin más preámbulos, me gustaría hablar un poco del libro, El negocio del siglo XXI. Se puede decir que se manejan dos momentos principalmente en el libro. El primero habla sobre unos cuadrantes. Habla de un cuadrante que se divide en cuatro facetas: empleado, autoempleado, dueño del negocio e inversionista. ¿Qué caracteriza al empleado? El empleado básicamente es la forma como hemos sido educados por muchísimos años en los que nos han dicho: tú tienes que ir a una escuela, tienes que educarte, tienes que sacar buenas calificaciones para poder llegar lejos y obtener un buen salario y algún día recibir un cheque de nómina. Eso es un empleado, perdón. Segunda fase, autoempleado. El autoempleado dice que tiene un negocio, por más pequeño que sea, pero tienes que hacerte una pregunta: ¿tú eres dueño del negocio o el negocio es dueño de ti? Si la respuesta es el negocio es dueño de mí, probablemente tú estás en el segundo cuadrante. Aún no has logrado una libertad financiera. El dueño del negocio se caracteriza por tener un negocio que es próspero, que tiene más de 500 empleados por lo general y que está logrando una libertad financiera. Finalmente, el inversionista es la persona que ha llegado al tope, al punto máximo, perdón, y se caracteriza por lograr la libertad financiera. Ahora, ¿qué es lo importante aquí en términos de alfabetización? Yo personalmente conozco muchísimas personas que por cuestiones económicas, cuestiones sociales de su época, no pudieron terminar el colegio, escasamente terminaron la primaria, sin mucho el bachillerato, y hoy en día son dueños de negocios y son inversionistas. ¿Esto por qué? Porque lograron una alfabetización financiera por su cuenta, cosa que la educación tradicional no hace. El segundo aspecto que trata este libro son las redes de mercadeo. Aquí no importa tu nivel académico, vuelvo e insisto, aquí el punto es crear conexiones con otras personas. ¿Qué hacen las redes de mercadeo? Básicamente hacen que tú puedas ser próspero en tu vida financiera sin importar tus títulos, sin importar la manera como te vistas o hables. Eso no nos interesa acá. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el aspecto de alfabetización? Por un lado, ¿por qué alfabetizar una persona que en el caso de tal que no sabe leer y escribir
¿Por qué alfabetizarlo desde lo financiero y no desde otro texto y no desde modelos de repeticiones que se han utilizado durante muchísimos años? Esto es porque en el caso de Colombia, por lo general, la analfabetización se evidencia en personas de escasos recursos, personas que, como decía antes, no tuvieron la oportunidad o no han tenido esa oportunidad de ir a una escuela, de aprender conocimientos básicos, mucho menos de ir a una universidad. Entonces, educarse financieramente puede generar una sociedad muchísimo más justa, ¿sí? Entonces, aquí la persona no solo está aprendiendo a leer y a escribir, sino que además de eso, esa lectura, esa escritura la puede interiorizar en su vida por medio de este libro, El negocio del siglo XXI, para que tenga alguna función a futuro. Bien, ya para ir finalizando me gustaría citar un apartado del libro. Dice, por su sistema y diseño, las redes de mercadeo son un sistema bastante democrático y socialmente responsable para la generación de riqueza. ¿Qué sucede acá? Esto es de un apartado que se denomina Construcción Democrática de la Riqueza, del libro El Capital del siglo XXI. Bien, en nuestro país se dice que la mejor manera de superar la pobreza o encontrar la equidad es por medio de la educación, aspecto con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si retomamos un poco los cuadrantes que hablaba el autor, empleado, autoempleado, dueño del negocio, inversionista, ¿qué sucede? La educación nos está formando nosotros para llegar a una faceta de ser empleados. Cuando tú llegas a una faceta de ser empleado, básicamente estás ayudando a la generación de riqueza, pero de otro, no tu propia riqueza. ¿Qué es lo interesante acá en cuanto a la alfabetización? Si tú aprendiste a leer y escribir para seguir un sistema de reglas, probablemente nunca vas a lograr una libertad financiera, pero si tú te empiezas a alfabetizar desde la parte económica, probablemente puedes llegar a una prosperidad muy buena y ser el dueño de tu propio negocio o un inversionista como lo propone el libro. Finalmente, me gustaría dejarte una pregunta. Si no sabes leer y escribir, ¿estarías dispuesto a empezar una aventura desde lo financiero? Y si tú ya sabes leer y escribir, ¿sientes que realmente estás haciendo las cosas adecuadas desde el aspecto financiero? Muchísimas gracias. Si te gustó este video, dale un like y no olvides en suscribirte.